Y hablando de utopías y de esperanzas, tenemos a Juan Torres López con nosotros. Es un privilegio. Gracias, Juan, por venir desde Sevilla. Hacemos el AVE, conectamos con un avión, vamos hasta Bilbao, hacemos realmente un triplete de viaje para poder contar aquí con personas honestas, con personas implicadas. Juan va a hablarnos de alternativas. Él es economista, es catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla. Está bien que tengamos un título que avala nuestro buen hacer profesional, pero para nosotros, para Fundación Valores, un grupo de personas también altruistas, voluntarias, que trabajamos por el sueño de que un mundo sea mejor, lo importante es su implicación humana. Personalmente estoy suscrita al blog de Juan Torres y cuando hay un revuelo político-económico, algo tan importante como vimos ayer, la economía como sustento de una sociedad justa, la justicia social y económica, yo me leo su blog, voy a ver qué dice Juan de eso. ¿Pero por qué? Porque dice la verdad. Porque lo que él nos explica, lo que él nos hace llegar, no se encuentra en ningún medio de comunicación y eso es una garantía. Entonces, le vuelvo a dar las gracias y os dejamos con Juan Torres López. Buenos días, muchas gracias. Si mi madre hubiera oído a María José, seguramente no me regañaría cuando se entera que los fines de semana me voy de viaje, ¿no? Porque dice, te vas a cansar, lo vas a pasar mal. Y digo, no, es lo que me da vida, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Lo que pasa es que después de oír experiencias como las de Álvaro, las de Hábitat, uno no sabe si realmente la intervención en una jornada como esta debería durar 10 segundos y decir simplemente, hay alternativas, hagan ustedes, sean ustedes como estas personas y las tienen a su alrededor, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es pensar en voz alta y trasladar algunas ideas. Estamos viviendo en los últimos 30 o 40 años un capitalismo que un teólogo costarricense, Jim Kelamer, decía que es sin bridas, sin frenos, sin límites. Se puede hacer cualquier cosa, se puede hacer todo. Quieren todo y lo consiguen todo. En Estados Unidos, en los últimos años, de cada 100 dólares que aumenta la renta, 93 se los queda el 1% más rico. Para el 99% restante solo quedan 7. Cuando se produce esa concentración tan bárbara de la renta, lo que puede venir detrás no es sino lo que está pasando, que todavía, a pesar de que vivimos en un mundo posiblemente con los avances más impresionantes de la historia, pues 2.700 millones de personas en el mundo no tienen ni siquiera acceso a agua limpia, o que 40.000 personas, pueden ser más, pueden ser menos, pero alrededor de eso dicen las Naciones Unidas que se mueren cada día de hambre. Y lo malo, siendo ya eso una tragedia, no es que mueran 40.000 personas cada día de hambre, sino que nunca se haya comentado. Ustedes ponen el telediario, díganme, ¿cuántas veces han visto que en el telediario se dé esa noticia? Y díganme, con el alma en la mano, ¿hay alguna noticia más importante en el mundo que cada día mueran 40.000 personas porque pasan hambre, que se mueran de hambre, cuando se tiran miles de toneladas diarias y cuando hay recursos de sobra? Pues para que todo eso pase, si ha habido una palanca fundamental, ha sido convencer a la gente de que no hay alternativas. El discurso del neoliberalismo empieza diciendo no hay alternativas. Y como dice Albert Hirschman, eso acompañado de 3 tesis, la que él llama la tesis de la perversidad. Es decir, convencer a la gente de decir no hagáis eso que proponéis porque vais a agudizar los problemas que queréis combatir. No luchéis por mejorar el medio ambiente porque vais a empeorarlo. Esa es la tesis que dice él de la perversidad. No luchéis
contra la desigualdad, que vamos a ser todavía más desiguales, que se va a hundir la economía. Después, la tesis de la futilidad, es decir, no luchéis contra eso, es inútil, no podéis cambiar lo que no tiene cambio. Y luego la tesis del riesgo, no intentéis hacer nada porque vais a poner en peligro lo que habéis conseguido. Con esas tres palancas y con la idea, por lo tanto, de que no hay alternativas, ¿quién se va a movilizar? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a enfrentarse a lo que hay? No se puede hacer nada, está todo hecho y cualquier paso que diéramos es un paso que va a empeorar, si acaso, las condiciones que tenemos. Gracias a eso han conseguido lo que decía Margaret Thatcher. En una entrevista que le hicieron, lo dijo muy claramente y parece que no lo hemos entendido bien. Ella lo tenía muy claro. Decía, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Y así nos cambian el alma, nos cambiaron el alma, nos hicieron seres inhumanos y así pueden quitarnos la cartera y la vida momento a momento. Bueno, pues con esa idea yo voy a tratar de responder rápidamente a tres preguntas. Primera, si efectivamente hay alternativas, si sabemos, si somos conscientes, si tenemos el conocimiento para decir que las cosas se pueden hacer de otro modo. En segundo lugar, algo también muy importante, porque puede ser que sepamos que las cosas se pueden hacer de otro modo, pero que esas cosas no se puedan llevar a cabo. Es decir, nos tenemos que preguntar si se pueden realmente poner en marcha. Y en tercer lugar, pues otra pregunta no menos importante, creo yo, si hay alternativas, si se pueden poner en marcha, ¿por qué el mundo nos aparece todavía tan manifiestamente mejorable? Bueno, hay alternativas. Muchas veces me preguntan periodistas, gentes en charlas, y dice, ¿por ahí en algún país eso que usted reivindica, esa propuesta que usted hace, eso se ha aplicado en algún país? ¿Eso se ha llevado alguna vez a cabo en algún sitio? Y mi respuesta siempre es la misma. Sí, en muchos países, en casi todos, desde luego en los más avanzados. Día a día, momento a momento, cada día hay alternativas. Cada día tenemos a nuestro alrededor un mundo alternativo. Lo que pasa es que no descubrimos, no corremos el velo. ¿En qué ámbitos estamos hoy día viendo alternativas poniéndose en marcha constantemente? Pues son justamente en los ámbitos en los que el mundo y la economía, que es a lo que yo más modestamente puedo hacer referencia, necesita cambiar con más premura, con más urgencia. En primer lugar, y es muy importante, vemos alternativas diariamente en nuestra forma de ser. Bueno, la hemos visto hace un momento. Estamos aquí un domingo, podíamos estar en otro sitio jugando con nuestras familias. Hacemos día a día multitud de actividades que reflejan una manera de entender la vida y de relacionarnos con los demás diferente. Por lo tanto, esa alternativa está, la vemos. Simplemente hemos de ser conscientes de ella. Producimos de otro modo. Y no solamente en la obtención de bienes, sino que nos organizamos para producir. Hay empresas en donde hay igualdad, en donde la jerarquía no es el reflejo del dominio de unas personas sobre otras, en donde lo que predomina es el espíritu cooperativo, en donde el beneficio no es el norte que guía la actividad, lo que determina el qué hacer o el qué no hacer. Hay empresas y modos de producir que respetan los recursos naturales, que conservan, acabamos de verlo, no solamente que no destrozan el medio ambiente, sino que hacen que el medio ambiente forme parte del proceso de satisfacción de nuestras necesidades, y hay maneras también de distribuir lo que producimos, y lo vemos día a día, pues que evita ese absurdo, desde luego impropio de una economía capitalista que se dice tan eficiente, como es que los alimentos que consumimos en España
pues por término medio lleven 4 o 5 mil kilómetros de desplazamiento con el coste añadido que todo eso significa, ¿no? Hay maneras, como acabo de apuntar, diferentes alternativas de consumir. Lo podemos hacer con mucha más cabeza, con mucha más inteligencia, con mucha más satisfacción, porque muchas personas somos conscientes ya de que lo importante, incluso a la hora de consumir, no es solo satisfacer nuestra necesidad de tener, sino también la de ser, la de relacionarnos con los demás, y que cuando consumimos estamos no solamente apropiándonos de un objeto, sino desarrollando un sujeto para el objeto, y que por lo tanto no es indiferente la manera que seamos en el modo de consumir. Y las experiencias de producción alternativa, de consumo, pues son absolutamente numerosas en muchos países. Hay alternativas en el mundo del trabajo. Fíjense, el capitalismo, en realidad mucha gente lo confunde y cree que el capitalismo, sobre todo el mercado, ¿no? El capitalismo no se distingue de otros sistemas económicos por el mercado, no. Lo que realmente distingue al capitalismo, y por lo tanto lo que habría que eliminar, si quisiéramos superar el capitalismo, no es el mercado, sino que lo que distingue al capitalismo es que lleva al mercado recursos que no han sido creados para ser utilizados o para ser disfrutados a través del mercado, y concretamente 3. El trabajo humano, los recursos naturales y el dinero. Pero no 3 recursos cualesquiera, es que el trabajo humano somos nosotros, es una potencia del ser humano. Convertir al trabajo humano en mercancía, es decir, utilizar el trabajo humano solo en función de que proporcione o no beneficios, es convertir al ser humano en mercancía. Y convertir al ser humano en mercancía es convertir la vida en mercancía. Y convertir los recursos naturales en mercancía es convertir la naturaleza, la vida, en mercancía. Y algo parecido pasa con el dinero, que es algo que está para facilitar nuestro intercambio, para facilitar nuestra vida, pero no para poner una barrera en la satisfacción de los seres humanos. Pues bien, en esos 3 campos también hay alternativas que tenemos cada día. Yo estoy trabajando aquí, en la Fundación Valores no me ha tenido o no me ha dicho que venga para obtener un beneficio. Cualquiera de nosotros trabaja y dedica posiblemente incluso hasta más horas o casi tantas horas al trabajo que no se hace con afán de lucro o que no se demanda con afán de lucro como al trabajo de mercado. Se hizo hace unos años, por referirme concretamente al País Vasco, un estudio en el que se demostraba que las horas que se dedica a preparar la comida en el País Vasco, pero no porque sean muy aficionados a la comida, sino como trabajo doméstico normal y corriente, eran más elevadas el número de horas que el número de horas que utilizaba la industria en el País Vasco. O sea que el trabajo en su mayor parte es un trabajo no mercantil, e incluso en la producción de bienes y servicios, pues una buena parte del trabajo que se utiliza no está mercantilizado. Por lo tanto, ahí hay una alternativa. Desmercantilizar el trabajo no es ninguna utopía, es algo que ya hemos visto que se puede hacer y que funciona satisfactoriamente. Sabemos si se ponen en marcha utopías, o lo que parecen utopías, alternativas en la manera de gobernar la economía. Sabemos qué otros indicadores económicos se podrían utilizar para no utilizar el más bruto de los indicadores, que es el Producto Interior Bruto, que solo se fija en lo que tiene expresión monetaria, en lo que se intercambia en los mercados. En el ámbito del dinero, lo he señalado, el tercer elemento cuya mercantilización forma la base del capitalismo. Hay experiencias
múltiples en el mundo, en todo el planeta, de monedas alternativas, de monedas locales, de monedas complementarias, de monedas sociales, de dinero que hasta las propias empresas crean, poniendo de relieve que como medio de cambio puede ser una manera diferente del dinero convertido en un objeto mercantil. Incluso en aspectos más concretos, en la política de los bancos centrales. En Europa, por ejemplo, tenemos un banco central que solo se preocupa por la estabilidad de precios. ¿Por qué no hacerlo como en Australia? Y no estoy hablando de Marte, en donde el Banco Central tiene como objetivo la estabilidad de precios, el pleno empleo y el bienestar social. No es igual que la política monetaria se lleve a cabo pidiéndole cuentas al gobernador, oiga, ¿usted qué ha hecho para que haya precios estables? Sino que también le tengan que pedir cuentas y le digan, oiga, ¿y usted qué ha hecho por el bienestar social en el ámbito de su influencia? O en políticas fiscales. Hay experiencias en muchísimos sitios en donde en muchas regiones, en muchos territorios, en donde se establecen impuestos que gravan y desincentivan o incentivan actividades que conviene desarrollar, de desarrollo humano, de bienestar social. Por lo tanto, ahí también sabemos hacer las cosas de otra manera. Y sabemos que hay otra manera de pensar, porque hemos sido esclavos también de nuestra manera de ver el mundo. Y como dice Edgar Morin, no, es imposible descubrir la verdad, es imposible descubrir la realidad si no pensamos de la misma manera que es la realidad. Y la realidad es compleja, la realidad es poliédrica y sin embargo estamos acostumbrados o nos han enseñado a pensar, si se puede llamar así, esa realidad que nos rodea desde un tipo de pensamiento disciplinar, fragmentario, encasillado, de mosaico, cuando sabemos que podemos enfrentarnos a la realidad pensando de otra manera, pensando de manera compleja, haciendo que lo que es complejo en la realidad lo percibamos también desde su complejidad. Bueno, como no tengo tiempo, no puedo desarrollar muchas más alternativas. Hemos escrito libros, hemos hecho propuestas, las bibliotecas están llenas de medidas que se podían adoptar para hacer las cosas de otro modo. La pregunta segunda es, bueno, pero eso es posible. ¿Se puede poner en marcha eso? Claro, es normal que quienes se ven afectados o se verían afectados por una manera diferente de actuar, pues lo primero que te digan es que eso no se puede llevar a cabo, no hay recursos. Lo primero que estudian nuestros alumnos de las facultades de económicas, al segundo día de empezar la asignatura de economía, es que hay escasez. Los recursos son escasos, amigos, y como son escasos, pues no se pueden hacer esas cosas tan maravillosas que ustedes quieren hacer. Qué mala pata, ¿no? Hay que elegir, nos dicen. Y nos los dicen de una manera tan aparentemente lógica, ¿no? Y dice, oiga, no le vaya a usted a pasar lo que al asno de Buridán, que tenía sed, tenía hambre, pero le pusieron comida, le pusieron agua y como no eligió, se murió de hambre y de sed. Sea usted consciente de que hay que elegir, o esto o lo otro, porque no hay recursos. Y luego te pones a mirar y dices, pero bueno, a ver, hagamos las cuentas. Tampoco tengo mucho tiempo, pero algún ejemplo, ¿no? O sea, en el mundo, estas cifras yo sé que las que voy a dar son tan bárbaras que cuesta trabajo pensar en ellas. En el mundo, para que se hagan una idea, el producto total, ¿no? El valor monetario de la economía en un año, más o menos, para hacerlo de grosso modo, ¿no? Son 70 billones de dólares, ¿vale? 70 billones, 70 millones de millones. Bueno, la deuda total que hay en el mundo son 58 billones.
Y los déficits públicos, o sea, el desfase entre ingresos y gastos de cada año, que tanto nos preocupa y que nos obliga a recortar, es de unos 20 billones de dólares. Bueno, pues ahora viene la cifra gorda, el premio gordo. El premio gordo es que en transacciones financieras, en todas las transacciones financieras, desde una operación que haga uno de ustedes ahora al salir en un cajero automático, a una transferencia que le hagan a su hija que estudia en Santander, o las operaciones de derivados que hacen los grandes fondos de inversión, el total de las transacciones financieras, recuerden que el producto total del mundo es 70 billones, pues el conjunto de transacciones financieras son 11.000 billones. 11.000 billones, eso calculado por lo bajo y según el Banco Internacional de Pagos, 11.000 billones. Si yo pregunto aquí ahora que estamos a punto de llegar a la declaración de Hacienda, ¿cuánto pagan? Depende de lo que cada uno, pero puede ser el 20, el 30, si uno tiene más suerte, el 40, el 45%. Pero si se van a tomar un refresco van a pagar el 21%, o el café que se hayan tomado esta mañana, el IVA, es el 21%. 11.000 billones. ¿Cuánto costaría acabar con toda la deuda? Con toda la deuda que hay en el mundo. Bueno, pues decimos, venga, la vamos a acabar de una vez, para siempre. Pues muy fácil. Con 50 céntimos de cada 100 euros de transacción financiera, o sea, por cada, si ustedes fueran ahora a sacar 100 euros del cajero, le cobrarían 50 céntimos en todas las operaciones, en todas las transacciones financieras. Les recuerdo que si sacan con la tarjeta en una caja o en un banco que no sea el suyo, le pueden cobrar. El otro día me cobraron, tuve una urgencia que pagar y tuve que sacar 40 euros, porque yo la verdad es que no llevo casi nunca dinero, no por nada, sino por total, no me funcionaban las tarjetas y tuve que sacar con una que yo tengo para los billetes de avión y todo eso, ¿no? Y tuve que sacar 40 euros y me cobraron 6,50 de comisiones. Cuando lo vi, es que no me quedaba más remedio porque tenía que pagar una cosa urgente que me había surgido. 6,5 euros por 40 euros. Eso se puede pagar. El 21%, si se toman un café o compran una aspirina o lo que sea, bueno, se puede pagar. Pues bien, si quisiéramos acabar con la deuda, con 50 céntimos, un año, una sola vez, se habría acabado. ¿Cuánto déficit público hay en el mundo? 20 billones. Pues con 20 céntimos de cada 100, 20 céntimos de cada 100 euros de transacción financiera, ya no habría que poner ni un solo impuesto en el mundo. Hace poco hubo una cumbre en París contra el cambio climático. Creo que el compromiso fue de 100.000 millones, ¿no?, al año. Pues si no me equivoco, con un euro de cada 10.000 euros de transacción financiera, 10.000 euros de transacción financiera, muchos de los que estamos aquí a lo mejor lo hacemos no sé en cuántos años, ¿no? ¿No hay recursos? ¿Cómo que podemos decir que no hay medios para hacer las cosas? Sobran. ¿Cómo que no hay medios para conseguir los objetivos del milenio? ¿Cómo que no? Hay, de sobra. Siempre pongo el mismo ejemplo, que en 2009, en plena crisis, cuando el Banco Mundial advertía que estaba muriendo una mujer cada segundo en el mundo por falta de atención en el parto. Más o menos son como 500.000 mujeres
Medio millón de mujeres muere en el mundo porque no tiene atención cuando trae la vida. Son muchas. Y el Banco Mundial pedía para ese año alrededor de 2.300 millones de dólares para acabar con eso. Fíjense de qué cantidades estamos hablando. 2.300 millones. Hombre, para cualquiera de nosotros es una barbaridad, pero en el planeta, para los gobiernos, no es nada. Yo he calculado que más o menos si sumamos las fichas de los 30 o 40 jugadores de fútbol más conocidos de Europa, seguramente sea mucho más. 2.300 millones. Ese año de crisis malísimo, solo un banco, el Banco de Santander, solo en un trimestre, en el primero, había tenido 2.600 millones de euros de beneficio. En 2014, Endesa, por cierto, antes una empresa pública, que nos decían que había que privatizar para que funcionara mejor. Ustedes verán, no sé si aquí llega Endesa o no, pero que decían que había que privatizar porque el Estado no debía de tener esas empresas públicas y que en una buena parte se la quedó una empresa pública italiana. Bueno, Endesa, que en el año 2014 repartió 14.000 millones en dividendos. Una sola empresa. 14.000 millones. Pero no hay 2.300 para evitar que 500.000 mujeres al año mueran por no tener atención mínima elemental en el parto. Podríamos estar hablando más rato. Yo tengo recolectado muchísimos datos sobre eso, pero ¿creen ustedes que hace falta más para ser conscientes de que el problema no es que no haya recursos, los hay de sobra? Entonces, llegamos a la última pregunta. Si sabemos que hay alternativas, si sabemos qué se podría hacer para que las cosas fueran de otra manera, si los premios Nobel de Economía, Stiglitz, Krugman, Amartya Sen, nos están diciendo diariamente, expertos en las Naciones Unidas, el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas, en el 25 aniversario presentó un informe que se llamaba El desarrollo funciona, en el que daba los datos de cómo la inmensa mayoría de los países en los últimos años han mejorado su condición. Si a pesar de todo esto se logran mejorar, si las Naciones Unidas nos decían, sabemos que el desarrollo funciona, que se ponen en marcha políticas de inclusión, de igualdad de recursos naturales, con un Estado que apoye, con control de las burocracias, con aprovechamiento de los recursos locales, con un consumo que no sea depredador, nos decían las Naciones Unidas, y sabemos que haciendo eso las cosas van mejor, que se disminuye el desempleo, que se disminuye la desigualdad, que aumenta el bienestar social, la satisfacción humana, que el planeta vive, porque también es un ser vivo, no un ser, pero es vida. ¿Por qué entonces estamos en la situación en la que todavía estamos? Como decía antes, con 2.700 millones de personas que no tienen acceso a agua limpia, muriendo 40.000 personas al día, con casi 1.000 millones de personas pasando hambre, con un desempleo creciente. La cuestión está en que para poner en marcha los proyectos no hace falta solo el conocimiento material de que están ahí, hace falta poder. Lo hemos visto en los últimos años, lo hemos visto hace meses, como en Grecia un gobierno democrático no puede llevar a cabo las medidas que se plantee tomar, y lo hemos visto día a día, ¿no? Como
allí donde hay personas, grupos, movimientos que tratan de llevar a cabo estas alternativas, pues muchas veces terminan sencillamente siendo asesinados, terminan siendo aplastados. ¿Por qué? Pues porque para llevarlo a cabo no hace falta solo, como digo, la conciencia de que existen esas medidas, que por supuesto hay que saberlo. Hay que tener poder, hay que tener el poder, y no puede ser el poder una imagen reflejo del poder de los de arriba, sino que hay que crear mecanismos de contrapoder, hay que crear democracia, hablaremos ahora después de eso, y hay que crear las condiciones para que las preferencias de la ciudadanía, de los seres humanos, de las personas, se puedan convertir en decisiones. Los que lo tienen todo se encargan de eso, sobre todo, como he dicho al principio, convenciendo y cambiando el alma de la gente. Yo creo que esa es también la tarea de quienes queremos un mundo mejor. Tratar de cambiar el alma, pero no para deshumanizar a los seres humanos, sino para que los seres humanos se den cuenta de que salvar a la humanidad, salvar al planeta y salvar a los demás es la precondición de su propia salvación y de su propia existencia. Pero creo que de eso vamos a hablar después. Muchas gracias.